Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Gloria al Señor. Bienvenidos nuevamente a este programa que les ofrecemos con tanto amor, con tanta devoción, porque es para la gloria de Dios y para que cada uno de ustedes lo disfruten. Esto es Excelencia Cristiana Televisión. Es una bendición a persona que participa activamente de esta plataforma. Si por primera vez te conecta, suscríbete. Te hacemos esta recomendación porque todo lo que vas a recibir va a ser de bendición para tu vida y para la vida de tu familia. Así que dale clic a la campanita y automáticamente te van a llegar cada uno de nuestros mensajes. Dios te bendiga mucho. Yo soy Marlene Reyes y estaré contigo a partir de ahora para tratar un tema que ministró mi vida y yo sé que va a ministrar la tuya. No te muevas porque va a ser bendecido y bendecida. Amén. Así que para iniciar en este día, quiero compartir con ustedes una porción bíblica que se encuentra en el primer libro de Reyes, en su capítulo 18. Primer libro de los Reyes, en su capítulo 18, a la altura del verso 30. Quiero conversar con ustedes en este día un tema con el que Dios ministró mi vida en esta semana. Lo más que hacen son 2 días que Dios ministró mi vida con este tema. Y yo sé que va a ministrar la tuya. Amén. Dios puso en mi corazón hablar con ustedes hoy sobre el altar. Mi lugar preferido, mi lugar favorito es el altar. Amén. Pero ¿cuál es ese altar? Yo no vengo en este día a darle definiciones sobre los diferentes tipos de altares que habla la Biblia. Yo quiero hablarle de mi altar. Amén. Lo que Dios trató conmigo. Y el verso 30 del libro de Primera de Reyes, capítulo 18, dice: Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló, escuche esto, mi amado. Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dios añada bendición a su palabra. Hermanos, leyendo el libro de los Reyes, porque vengo leyendo todos esos libros históricos en un hábito de lectura que tengo. Mi libro favorito para leer es la Biblia. Yo leo otros libros, pero el favorito mío es la Biblia.
Si tengo que leer otro y tengo que escoger, pues cojo la Biblia. Y no importa que lo haya leído, los mismos libros, que me sepa las historias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nueva cada mañana. Y lo único que le da vida a uno y que cambia es la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, la vida de Elías, uno de los profetas, usted sabe, uno de los profetas más grandes que ha pasado por la Biblia. Amén. Eso no tiene, usted sabe que eso no tiene discusión. Entonces vemos que Elías aparece en el pueblo de Israel en un momento muy convulso. Aparece Elías. Había una situación de gobernabilidad en el pueblo judío. Dígase la parte de Israel. Entonces, en ese momento estaba gobernando esa parte judía Acab. Amén. La Biblia dice, hermano, que Elías apareció. Cuando Elías se menciona por primera vez el nombre de Elías, para una profecía letal, para que baje y diga, yo digo baje, porque me imagino que él estaba donde estaba la escuela de los profetas, y mayormente los profetas no vivían como entre el grupo, no. Los profetas no vivían en palacio, los profetas vivían siempre en montaña, siempre los profetas estaban apartados. Claro, estoy hablando de los profetas de Jehová. Amén. Hay un verso bíblico que es más tajante, dice que se mantenían de pan de angustia o sea, que no eran lo mejor tratados. Mire a Juan. Juan vivía en el desierto, se alimentaba de langosta y miel silvestre. O sea que los profetas como que nunca han sido las mejores, la persona mejor vista. La gente siempre le temía a los profetas. Entonces, cuando Elías aparece, había una situación, entonces Dios trajo una profecía, había hambre en la tierra y viene y le dice, no va a llover. ¿Y usted sabe cuántos años duró sin llover? 3 años, después de que ese hombre dio la profecía. 3 años sin llover. Hermano, eso es mucho. Había una hambruna exagerada. Y fue tan fuerte, que ya cuando se cumplieron esos 3 años, el ganado y todo lo que era del rey se estaba muriendo. O sea que ya estaba faltando comida en la mesa del rey. Y la Biblia habla que él salió a buscar la manera de conseguir cómo darle agua y sostén a lo que él tenía. Él salió por un lado y por otro lado salió el otro personaje que andaba con él. Hermanos, ya Dios le había dado orden a Elías que saliera. Ya había, de donde Dios lo tenía, lo mandó donde la viuda y ya le había dicho besar. Cuando salen, mire, Jezabel y ese hombre habían buscado a Elías por todos los lados. Ahora, cuando Dios tiene a uno cubierto, no importa quién le caiga atrás a uno. El problema es que el abrigo del Altísimo está sobre ti, está sobre mí. La protección de Dios está sobre ti, está sobre mí. Y no el que quiera tocarnos, que nos va a tocar nunca en la vida. Le estoy haciendo esta panorámica para que veamos quién es este hombre que rompió los esquemas y hizo que el pueblo se vuelva a Dios. Porque todo esto pasaba por la desobediencia. Amén. Porque bíblicamente nosotros vemos la palabra y tanto que Dios hace y le hace y le hace a ese su pueblo escogido. Ellos como quiera, era como una cosa, yo no sé ni cómo explicarlo. Ellos tenían que ser desobedientes y hacer lo que Dios le decía que no hagan. Entonces en ese momento el profeta salió porque ya dice que se había hasta secado.
el río donde él estaba. Bueno, amén, se dan cita al Monte Carmelo, no dejando de decirle que la mujer de este rey, Jezabel, que era una sacerdotisa de Acera, había matado a todos los profetas de Jehová. Dice la Biblia. Ella lo había matado todos. Pero uno de los sirvientes del palacio escondió 100 profetas y dice que se lo recordó a Elías. Le dijo, yo mantuve 100 profetas a pan y agua en una cueva. Lo escondí 50 y 50. Porque Peliel estaba solo. Ahora le voy a decir, hermano, cuando subieron al Monte Carmelo, cuando Dios se dio cita, que Elías apareció, que habló con el rey, le dijo, el rey hasta le dijo a él que él era que estaba provocando todo lo que estaba sucediendo en Israel. Le dijo, no, lo estás provocando tú, porque por tu pecado, por darle la espalda a Dios. Siempre que el pueblo le da la espalda a Dios, vienen cosas fuertes. Y una de las cosas fuertes que le puede pasar a la humanidad es el hambre. Entonces, cuando Elías se encuentra con él, le dice, no hay ningún problema, va a llover. Pues ya Dios me dijo que va a llover. Ahora, vamos para el Monte Carmelo. Vamos al Monte Carmelo. Porque para que llueva, aquí nosotros tenemos que hacer una demostración de quién es Dios. ¿Por qué? Porque es que al pueblo judío, yo no sé qué era, se le olvidaba lo que Dios hacía por ello. Hermano, si esto que estoy diciendo se parece a la realidad, discúlpeme, pero yo lo que estoy diciendo, yo estoy haciendo una panorámica para llegar donde quiero llegar. Entonces la Biblia dice que Acab hizo lo que Elías le pidió que hiciera, que convocara a todos los profetas de Baal, a todos los profetas de Acera. Hermanos, para que vayan a hacer un ritual al Monte Carmelo. Y el primero que derramara fuego era Dios. Porque él quería darle un metamensaje a Israel. Porque es que ellos se habían apartado de Dios como si Dios no hubiese. Hermano, las historias judías, siempre las familias la iban reproduciendo de generación en generación. Por eso ellos conocían lo que pasó cuando salieron de Egipto, conocen la historia de Abraham, conocían todo porque ellos se lo van reproduciendo de generación en generación. O sea, hermano, que ellos no sabían eso, ellos no sabían lo que había pasado, ellos no sabían que Jehová es un Dios tan fuerte, ellos no conocían a Jehová, sí, hermano, lo conocían porque conocían la historia. Conocían la historia. Mis hermanos. Entonces, cuando Elías le dice, vamos, porque yo a esta generación le voy a enseñar quién es Dios. Vamos, convoca a tus profetas. Por eso en ese momento él dice, yo estoy solo. Yo estoy solo. Porque él era un solo en el Monte Carmelo. Un solo profeta de Jehová en el Monte Carmelo. A Elías se lo rifaban y salía nada. 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Eran 900 en contra de él. Más el rey, más los militares que andaban con el rey, más Jezabel que lo estaba esperando cuando le contaran. Y un pueblo inquisidor mirando. Pero lo mejor es saber quién es nuestro Dios y en quién hemos confiado. Y ahora dice, no hay problema. Vamos para el monte. Hay que subir, hermano, al Monte Carmelo. Tú tienes que tener identificado cuál es tu Monte Carmelo, dónde está tu Monte Carmelo. Porque en el Monte Carmelo es donde tú vas a edificar el altar. Pero lo que me llama la atención del verso 30 de este capítulo es que dice que Elías
Dice, acercaos a mí, todo el pueblo se acercó y él arregló el altar. O sea, hermana, que ahí donde él fue, en ese monte, había un altar. En el monte Carmelo había un altar. Y lo primero que hizo fue restaurar el altar, arreglar el altar. Estaba dañado, no servía, estaba desarreglado. Y él dijo, vamos a arreglar el altar. Pero hermano, ya había pasado el episodio del show que habían montado los otros profetas, que no hicieron, que un poco, imagínense, ¿qué Dios si no es Jehová puede derramar fuego del cielo? Ya ellos habían hecho de todo, ya Elías se había burlado de ellos, todo. Ya ellos dice que entraron como en éxtasis. O sea, quedaron sin fuerza esos dioses. Ya se habían sajado la piel, estaban botando sangre, ya esa gente podían, hermano, porque ellos querían hacer lo indecible para que pasara lo que no iba a pasar. Entonces, cuando a Elías le tocó, usted sabe que Elías lo primero que hizo, arregló el altar. Hermano, arregló el altar. El altar estaba sucio, el altar estaba dañado, el altar estaba desintegrado y él arregló el altar. Tomó 12 piedras y la puso según la costumbre judía, representando cada tribu, representando cada pueblo, representando cada ejército. Arregló el altar. Después que él arregló el altar, hermano, hay muchos altares que están desarreglados. Hay muchos altares que están desarreglados. Una de las cosas que Dios ministraba conmigo mientras me daba este pensamiento, esta bendición era, donde se ofrece culto a Jehová, no se ofrece culto a Baal. Yo quiero que usted me entienda, estoy hablando del altar. La gente de Baal hizo su altar. La gente de Baal hizo su altar. Porque ¿qué es un altar? Mire, el altar es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Ese es el altar. Es donde entregamos nuestras vidas a Dios. Ese es el altar. Los altares se crearon para llevar ofrenda, para ofrecer sacrificio. En la Biblia hay varios tipos de altares, pero yo no vine a definirte esos tipos de altares, que habla el libro de Levítico, Éxodo. Me gusta de la Biblia que los grandes hombres de Dios, por donde quiera que pasaban, dejaban un altar. Porque cuando tú haces un altar, tú empiezas a hacer una conexión contigo y Dios. Para yo comunicarme con Dios, yo tengo que tener un altar. En el altar, te estoy hablando lo que Dios trabajó conmigo. En el altar siempre tiene que haber fuego. En el altar siempre hay sacrificio. Pero amén, déjame decirte la nota. Gloria a Jesús. Donde se sacrifican ofrendas para Jehová, no se sacrifican ofrendas a Baal. Amén. Donde Dios está no pueden haber otras cosas. Estoy hablando de tu altar. Por eso es que no he querido definir los tipos de altares que habla la Biblia. Que el altar de sacrificio, que el altar de oro, que el altar de bronce, que no, yo no quiero definirte esos altares. Yo quiero hablar de tu altar, de mi altar. Donde Dios está no puede haber otra cosa. Yo no puedo tener un Baal en mi altar. Porque se supone que ese altar es mi conexión con Dios. ¿Qué es lo que impide que nuestras ofrendas
de alabanza, nuestra ofrenda racional llegue delante de la presencia de Dios. ¿Qué impide eso? ¿Qué es lo que permite que no lleguemos ante su presencia? ¿Cuál es el Baal que lo impide? Hermano, mire, y yo no me voy a ir tanto a ese Baal, sino cómo está tu altar. Vamos a sacar a Baal por un momento. ¿Cómo está tu altar? ¿Está desarreglado? ¿Está abandonado? Porque las situaciones de la vida a veces nos hacen que abandonemos el altar de Dios. Que abandonemos ese lugar que nosotros en un momento, cuando hicimos pacto con Dios, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando se encendió la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas, hemos descuidado esa relación, hemos descuidado el altar y encima del altar hemos tirado cosas. Quizá no esté lleno de hojarasca, quizá las piedras estén puestas cada una en su lugar, pero está lleno de cosas. Ya le hemos tirado de todo encima. Las carteras las ponemos encima del altar. La ropa la tiramos encima del altar. Los papeles los tiramos encima del altar. Estoy hablando de tu altar, de mi altar, de mi relación con Dios. Por eso, ¿qué impide que nuestras oraciones lleguen a su santa y divina presencia? Porque nuestro altar está descuidado. Porque en nuestros altares se esconden cosas. O hay cosas que hemos puesto, ni siquiera están escondidas, que las hemos puesto sobre ese altar. Hermano, hemos puesto anatema. Hemos puesto anatema sobre ese altar. ¿Cuál es el anatema que nos hace la guerra, que nos hace daño? A veces hay anatemas en nuestras vidas que ya tienen mucho poder. Hermano, y ya para nosotros es normal cosas que hacemos que a Dios no le agrada, que estén sobre ese altar. Pero ya nosotros la hemos hecho un hábito de vida y a Dios no le agrada. Por eso nuestras oraciones no han llegado, no han sido respondidas. Y yo me atrevo a decir que ya fueron respondidas, pero ese stock, eso que tenemos sobre el altar, eso que impide que bajen. Recuerden que a Daniel en un momento dado, mientras oraba, dice que ya las peticiones de Daniel habían sido respondidas, pero unos principados se posicionaron en los aires, en el mundo espiritual. Entonces eso impedía que las bendiciones que eran ya de Daniel, que habían sido direccionadas para Daniel, no bajaran. Y Dios tuvo que enviar ángeles guerreros para que pelearan por la bendición de Daniel, que ya era de Daniel. Oiga, y el hombre de Dios estaba en la presencia de Dios. Y si esto le pasó a ese hombre de Dios, que su altar estaba intacto, entonces imagínense a nosotros que tenemos el altar lleno de cosas que impiden que mi comunión con Dios sea una comunión satisfactoria. A veces, hermano, y yo no lo culpo, hermano, es que llegamos tan cansados, es que llegan tan cansados a su casa porque han tenido un día largo, una faena muy larga, hermano, de más de 8 horas de trabajo, de más de 8 horas de resolver situaciones. Entonces, cuando usted llega a su casa a resolver las situaciones de su casa, imagínese, cuando usted llega al altar, si es que llega, ya usted llega sin fuerza, ya usted llega desanimado.
Porque yo sé que usted tiene un altar. Yo también tengo mi altar. Lo único que pasa es que lo hemos descuidado. Y ese altar, mi vida, este templo, yo soy el templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo soy el templo del Espíritu Santo, esta caja, este cuerpo, esta materia, con lo que yo puedo predicar, con lo que yo puedo actuar, ese es el templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Ahora mi vida, mi alma, mi espíritu debe ser un altar donde yo pueda ofrecer sacrificios de alabanzas de calidad. Elías ofreció el sacrificio a Dios en el monte Carmelo. Usted vio que el sacrificio de Dios no se ligó con nada al sacrificio de los otros. Wow, wow. Elías tuvo tanta delicadeza que reparó el altar, ya dijimos eso. Él buscó las piedras, él buscó todo lo necesario para reparar ese altar. Wow. ¿Qué estoy haciendo para reparar el altar? ¿Qué estoy poniendo para reparar ese altar? ¿Qué estoy poniendo en el altar? ¿Estoy poniendo las reales prioridades? Las reales prioridades que Dios quiere que yo ponga en ese altar. ¿Cuáles son mis prioridades? Wow. Oh, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor amado, gracias, gracias. Recibe toda la gloria, Señor. Oh, gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos, Dios, que nuestro altar esté intacto. Hermanos, ¿qué estamos poniendo en el altar? ¿Cuáles son las piedras que has puesto en el altar? Mire cómo está la sociedad. Mire cómo está el mundo, por donde quiera que usted lo mira, por donde quiera que usted lo ve, por donde quiera que lo pinta. Le digo qué pasa, hermano, que a veces las prioridades no son las prioridades que llevamos al altar no son las que tenemos que llevar, hermano. Lo primero que tenemos que hacer es reparar ese altar, hermano, buscar las piedras que sean necesarias para ponerle en ese altar. Hermano, wow. Elías representó en ese altar con cada una de las piedras a cada una de las tribus del Señor, de las tribus de Israel, del pueblo que le escogió para que le adorara. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Esas piedras que tú has puesto en el altar te representan a ti, representan tu familia, representan tu ministerio. Porque tiene que haber un orden en las piedras. Tiene que haber un orden en las piedras. O si no, el altar va a seguir con situaciones que no vamos a poder controlar. La primera piedra que yo debo poner en mi altar, aleluya, es tu piedra. Mírate, analízate. ¿Qué hay en mí que debo quitar? ¿Qué es lo que está interfiriendo? Que yo no pueda fluir de la manera que Dios merece que yo fluya. Hermano, hay anatemas que tenemos que quitar de nuestras vidas. Hermanos, hay hasta cosas que son tangibles que tenemos que sacarla de nuestras casas.
Hermanos, yo le voy a decir algo. A veces las pantallas de los televisores las tenemos que sacar de nuestras habitaciones porque nos impiden reparar la piedra del altar. Nos impiden quitar los escombros que hay en el altar porque nos entretiene. Y hay otra cosa simple, yo no quisiera nombrarla, pero tú sabes cuál es el Baal, cuál es el anatema que te hace la guerra, que impide que tu altar haya fuego, haya sacrificio o haya ofrenda de olor grato. Que el aceite fluya. ¡Wow! La segunda piedra que debes poner es a tu familia, a tus hijos, tu pareja. Ese es tu principal ministerio. No puedes salvar el mundo entero y tu familia se pierde. Primero salva lo tuyo. Primero es Jerusalén. Jerusalén eres tú. Jerusalén es tu casa. En la iglesia hay un altar y se predica mucho que hay que acercarse al altar. Se predica que hay que acercarse a los altares de piedra y de madera. Se predica que hay que acercarse a esos altares, pero ¿y tu altar interno? Ese altar intangible, que aunque te acerque a un altar tangible, el tuyo no sirve, el tuyo está desbaratado. Repara tu altar primero para que pueda ir con altura al altar, a otro altar, al altar tangible. Si tu altar intangible está bien, en el otro altar tú no tienes que hacer muchas cosas porque la presencia de Dios se va a manifestar de manera exagerada. ¿Y tú sabes cuál es la tercera piedra? El ministerio. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para Dios? ¿Estás haciendo para Dios lo que Él dijo que tú tenías que hacer? ¿O es algo que tú estás haciendo para salir del paso? Como tengo tantas ocupaciones, Señor, déjame decirle a una gente, Cristo te ama, déjame darle un tratado y ya. ¿Dios te llamó solo para eso? ¿Dios no te llamó para otras cosas? El ministerio que Dios te dijo que desempeñara no fue otro y tú estás haciendo otro ministerio. ¿O no te importa que si Dios dijo que iba a quitar las estacas de aquí para que tu tienda sea ensanchada, eso no te importa? Hermanos, debemos orar, pero debemos orar con desesperación. Gloria a Jesús. Wow. Después que tú pones esa piedra, que es tu ministerio, con eso tú impactas una nación, con eso tú impactas tu entorno, con eso es increíble. Las piedras representan en representación de su nación o Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo para reparar el altar? ¿Qué estoy poniendo para reparar? ¡Wow! ¡Ay, Señor Jesús! Jehová, gracias. Señor, gracias. Dios, yo sé que necesitamos, Jesús, una intervención urgente de muchos altares. Una intervención urgente, Dios. Jehová. Hermanos, si nuestro altar se destruye, dime, ¿dónde va a ofrecer sacrificio? Si mi altar está inhabitable,
¿Cómo puedo ofrecer sacrificio, hermano? El sacrificio que había que ofrecer tangible era Cristo y ya Él se ofreció. Ahora el sacrificio que yo tengo que ofrecer en mi altar es el sacrificio de un corazón contrito y humillado. Es el sacrificio de alabanza. Es el sacrificio de adoración. Pero si mi altar está destruido, si mi altar está roto, dígame, ¿cómo voy a ofrecer ese sacrificio? La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano, si tú quieres llevar a ese altar un sacrificio sin calidad, ¿tú sabes qué va a pasar? Lo mismo que pasó con la ofrenda de Caín. No es, déjame quitarme de esto y déjame llevar un sacrificio de alabanza para quitarme de esto. Si tu altar no está disponible para ese sacrificio, hermano, eso va a ser un sacrificio barato, como el sacrificio de Caín. Porque las ofrendas que llevamos a ese altar deben ser ofrendas agradables. Deben ser ofrendas que Dios se sienta complacido con ella. No es de que déjame, gracias por esta oportunidad, yo no sé cantar, pero como es para Dios, hermano, Dios no recibe eso con agrado. Es que desde que yo salgo de mi casa para ir y congregarme, mi corazón tiene que estar dispuesto en esa adoración. Pero una adoración que llegue al trono de la gracia. Que cuando a mí me dicen, hermano, usted va a participar en esto, yo vaya con todo el gozo posible. Y no importa que yo sepa o no sepa hacerlo, es que ya yo llegué con la disposición de que lo que yo iba a llevar al altar eran ofrendas de olor grato. Era una ofrenda que a Dios le agrade, porque mi altar está limpio, que es el altar que hay dentro de mí. No hay nada que me impida adorar a Dios con libertad. No hay nada. La Biblia es tan wow, que dice que cuando nosotros vayamos a llevar una ofrenda al altar, debemos hasta perdonar a nuestro hermano. Deja la ofrenda ahí, ve, perdona a tu hermano. Entonces, cuando yo vaya a darle adoración a Dios, que es mi ofrenda, que es lo que yo voy a poner en el altar, que es lo que me va a hacer tener contacto con Dios, es la ofrenda que pongo en el altar. ¿Y qué es lo que yo voy a poner en el altar? Dios no necesita que yo haga un plato suculento. Dios no necesita que yo haga nada de eso. Dios no necesita ni siquiera que yo lleve mucho dinero para echarlo en la ofrenda. Dios lo que necesita es que la adoración que yo lleve delante de su presencia sea una adoración grata. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando mi corazón está humillado delante de la presencia del Señor, sale adoración de calidad. Sale adoración que yo me imagino que en el cielo provoca esa adoración, que los 24 ancianos, que los ángeles que están delante del trono echen sus coronas a las plantas del Eterno, porque la adoración que estoy ofreciendo en el altar, que hace contacto con lo celestial, es una adoración, es una ofrenda agradable ante su presencia. En conclusión, ¿cómo está tu altar delante de la presencia de Dios?
¿Cuál es tu lugar favorito para adorar a Dios? ¿Adoras a Dios en todo tiempo? ¿Adoras a Dios en todo tiempo? El salmista dice que su alabanza debe estar de continuo en mi boca. Yo debo adorar a Dios porque yo soy un altar vivo delante de la presencia del Señor. Agradezco a Dios por la sintonía que siempre, nos distinguen con ella. Gracias por estar ahí. Esto es Excelencia Cristiana Televisión, una plataforma diferente para bendecir al pueblo de Dios y para alcanzar las almas. Suscríbete si no te has suscrito. Dale clic a la campanita y te seguirán llegando nuestros mensajes. Gracias por estar ahí. Yo soy tu hermana y amiga Marlene Reyes, quien te dice hasta la próxima. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.